Muy bien, mis estimados, mis estimadas, pues vamos a terminar con la parte de estadística que tiene que ver con el tratamiento de datos experimentales. Acuérdense que estamos viendo el tema en el que ustedes están en el laboratorio, tienen una muestra que analizar y habíamos platicado que no basta con que ustedes hagan una sola experimentación para obtener un resultado con respecto a esa muestra, sino que lo que realmente hay que hacer es una serie de experimentos, varios, y obtener una población de datos, y esa es la que yo voy a analizar desde el punto de vista estadístico. Acuérdense que a través del promedio o de la media nosotros podemos expresar cuál sería el valor que yo estoy determinando durante mis experimentaciones. Digamos que sería el valor representativo de todos los experimentos que yo hice, y lo que yo deseo es que ese valor sea lo más cercano al valor real que yo estoy buscando, y eso es lo que me mide la exactitud del método que yo estoy utilizando. Y por otro lado, la forma en la que se están dispersando todos los resultados que yo estoy obteniendo a través de todos los datos que yo obtuve, pues me va a medir la precisión, y esa normalmente yo la mido con la desviación estándar. Y bueno, analizando la población de datos que yo estoy obteniendo, puede ser que algunos sean sospechosos, y para saber si los debo de incluir en mi población de datos o los debo descartar para calcular mi promedio o mi desviación estándar, pues entonces aplico las pruebas de discriminación, que son las pruebas G y la prueba Q. Ahora vamos a dar el siguiente paso. Ahora ustedes ya tienen un resultado y ustedes ya aplicaron alguna metodología, obtienen un resultado para el análisis de una muestra. Ahora la pregunta es, ¿se puede decir que el resultado que ustedes obtuvieron es equivalente al valor real que están buscando? O también podemos preguntarnos, ustedes obtuvieron un valor con su método, ¿y qué tal que queremos compararlo contra otro valor obtenido con un método que se sabe que está aceptado por la comunidad científica? En otras palabras, ¿cómo comparo mi resultado con el resultado que me daría una metodología que es aceptada? Entonces, para hacer estas comparaciones, otra vez necesitamos acudir a la estadística. Y en este caso, lo que nos va a ayudar a hacer eso es lo que llamamos la prueba estadística de coeficiente T o de student. Y más o menos podríamos decir que funciona bajo los criterios de las pruebas G y Q. Vamos, no desde la misma naturaleza, pero pues el fundamento estadístico es muy parecido. Lo primero que tengo que hacer, como todo en estadística, es formular una hipótesis, la que se llama hipótesis nula, que es la que yo quiero comparar, o más bien comprobar. La hipótesis nula que normalmente manejamos en la prueba T es que no existen diferencias entre los valores que uno está comparando. Por ejemplo, si yo estoy tratando de comparar un valor que yo considero verdadero, que en química normalmente correspondería a lo que sería un estándar, donde ya se sabe cuál es una concentración o cuál es el contenido de algo dentro de ese estándar. Un ejemplo típico de esos estándares son los buffers que ustedes les dan para calibrar el pHímetro. Uno ya sabe que si ustedes toman un buffer que dice pH 7, es porque el fabricante me está asegurando que ese buffer es pH 7 y nada más. Entonces a eso se refieren estos estándares que existen y normalmente se utilizan para que ustedes puedan lo que se llama validar nuevos métodos analíticos. Si ustedes utilizan el método y analizan el estándar, pues obviamente su método les tiene que dar el valor que dice el estándar. Pero bueno, ya nos estamos desviando un poquito de la explicación. Entonces, lo que queremos comprobar es la hipótesis nula. La hipótesis nula me dice, no hay diferencias significativas entre tus valores. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular lo que llamamos una T experimental. La T experimental se obtiene a través de ciertas ecuaciones que tienen que ver pues con los parámetros estadísticos que ya estuvimos manejando. Y una vez que yo ya obtuve la T experimental, lo que tengo que hacer es compararlo contra una T crítica que yo voy a encontrar en tablas. Y a través de esta comparación de los valores de los dos coeficientes T, yo puedo determinar
si la hipótesis se cumple, es decir, los valores no difieren, o en todo caso que no se cumple la hipótesis y entonces los valores sí difieren estadísticamente. Y este tipo de análisis se hace considerando un número de grados de libertad como el número de experimentos menos uno. Normalmente en estadística se maneja este concepto de grados de libertad. Es muy sencillo calcularlos. Es el número de experimentos que ustedes hicieron menos uno, tal cual, no hay más. ¿Ok? Entonces vamos a ir por partes y vamos a ver primero cómo comparo un resultado que yo obtuve con mi población de datos, mi promedio o media, contra un valor verdadero. En este caso, el coeficiente T experimental yo lo voy a calcular a través de esta ecuación, donde X rayita significa promedio. Es el promedio de todos los datos que yo ya obtuve, obviamente después de haber descartado datos sospechosos con las pruebas G y con la prueba Q, en todo caso. Entonces es el promedio menos lo que yo considero el valor verdadero. Y esa resta yo la divido entre la desviación estándar y lo que me dé yo lo multiplico por la raíz del número de experimentos que yo hice o el número de datos que yo tengo. Así es como yo calculo la T experimental. Y después me voy a las tablas. Me voy a adelantar un poco para enseñarles cuáles son las tablas. Y ya me fui hasta otra clase. Aquí están. Estas tablas tienen los valores críticos de T. Y aquí tengo que ubicar el valor. Si se acuerdan más o menos la discusión que hicimos para los coeficientes Q y G, pues yo tengo que manejar un cierto nivel de confianza. Normalmente, digamos, el estándar es manejar un 95%. Ahora, el T crítico que yo tengo que escoger va a depender precisamente del número de grados de libertad. Si, por ejemplo, yo hice 10 experimentos, eso significa que mi número de grados de libertad va a ser 10 menos 1. Entonces yo me tendría que ir a 9, que sería el número de grados de libertad, y ahí escogería mi T crítica en 95%, que valdría 2.262. Así es como yo ubico el valor de T crítica. Me voy a regresar. Y bueno, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Si la T experimental resulta menor que la T crítica, entonces se acepta la hipótesis nula y significa que el valor que yo encontré con mi método y el valor del estándar o el valor real no difieren significativamente. Puedo decir que son equivalentes y en ese momento puedo decir que mi método es exacto. Por otro lado, si la T experimental es mayor que la T crítica, entonces tendría que rechazar la hipótesis nula. Acuérdense que la hipótesis nula es no existen diferencias. Entonces si la rechazo significa que sí existen diferencias. Entonces puedo decir que no son iguales. Entonces mi método no es exacto porque no logra pegarle al valor verdadero. Entonces mi método pues no sería viable de poder aplicarse para analizar la muestra. Este es un ejemplo, vamos a analizarlo. El ejemplo dice, se propone un método por química de complejación para determinar selenourea en refrescos. Para probar el método se usa un estándar de selenourea a una concentración reportada de 50 nanogramos por mililitro. Entonces fíjense que este es el estándar con el que yo voy a ver si mi método funciona. Y entonces lo que hacemos es tomar el estándar y lo medimos varias veces con el método que yo estoy proponiendo. Y los resultados que yo obtengo son los que están aquí, igual en nanogramos por mililitro. Entonces obtengo 50.4, 50.7, 49.1, 49 y 51.1. Esta es mi población de datos. Vamos a considerar que que todos los datos que están aquí ya fueron analizados con las pruebas G y Q y todos, digamos, pertenecen a la muestra. Pasaron la prueba G o la prueba Q. Aunque sí se ve que hay algunos valores sospechosos, pero bueno, vamos a considerarlos como dentro de la población. Entonces, aquí lo que yo quiero es saber si el método que yo estoy aplicando es confiable para medir la selenourea. Y la única forma de hacerlo pues es a través de comparar el valor del estándar contra el valor que yo obtendría a través de utilizar mi método para medir ese estándar. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero, calcular el promedio.
No está aquí tal cual en el desarrollo, pero fíjense. Primero voy a calcular el promedio. ¿Por qué? Porque el promedio va a ser, digamos, el valor que yo reportaría como la cantidad de selenourea que me está determinando mi método. Es decir, yo con las 5 mediciones que hice obtuve este conjunto de datos, pero normalmente yo no puedo decir obtuve en 5 mediciones estos 5 datos. Yo tengo que decirle a la persona que quiero reportarle mi resultado, oye, si yo medí tu estándar y me dio un solo resultado, me dio este resultado, pues precisamente ese resultado es el promedio. Entonces, lo que yo reportaría como resultado de mis mediciones de la muestra de selenourea, que es el estándar, es el promedio. El promedio, acuérdense que ustedes lo obtienen de sumar todos los datos, todos los experimentos, entre el número de réplicas que ustedes hicieron. Entonces sería este más este más este más este más este entre 5. Y eso les va a dar 50.06. 50.06 es el promedio y es el valor que yo reportaría que me está dando mi método al momento de medir el estándar. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a la ecuación, a este valor promedio, 50.06, yo le tengo que restar lo que considero el valor verdadero, que es 50. Eso lo multiplico por la raíz del número de experimentos que hice, que es 5, y luego yo lo divido entre la desviación estándar. La desviación estándar, acuérdense que yo la puedo calcular a través de la ecuación que vimos la clase pasada, que es esta. ¿Ok? Acuérdense que es una sumatoria y es la comparación de cada medida de cómo se aleja con respecto al promedio que ustedes habían sacado. Pero bueno, eso ya lo habíamos explicado antes. Aquí les voy a recomendar, de hecho se los pongo en la tarea que viene después de esta clase. Les voy a recomendar que ustedes aprendan a utilizar el módulo de estadística de sus calculadoras. Les va a ahorrar mucho trabajo. Yo no les voy a pedir que lo hagan siempre por las ecuaciones, a menos que su calculadora no pueda sacar algún parámetro estadístico, porque a final de cuentas en la vida real pues no lo estamos haciendo a través de la ecuación y del papel, a menos que no tengamos nuestra calculadora ni una triste computadora cerca. Entonces aprendan a usar el módulo de estadística de su calculadora, aprendan a sacar la desviación estándar, aprendan a sacar el promedio, aprendan a sacar todos los datos estadísticos posibles. De hecho lo van a necesitar para las siguientes analíticas e incluso para sus cursos de estadística. Entonces es muy recomendable que ustedes aprendan a hacer eso. Pero bueno, aplicando la ecuación, ustedes obtienen un valor de desviación estándar de 0.956. Y si hacen el cálculo completo, les va a dar una T experimental de 0.14. Ahora lo que tengo que hacer es buscar mi T crítica. Ya tengo la T experimental. La T crítica la tengo que encontrar en las tablas, pero acuérdense que la T depende de los grados de libertad. Los grados de libertad se definen como el número de experimentos menos 1. Como hice 5 experimentos, pues mis grados de libertad serían 4. Entonces, me voy a mi tabla, ubico 4 grados de libertad, me voy al 95% de confianza, que es el estándar. Si ustedes no les dicen a qué nivel de confianza deben hacer sus cálculos o sus comparaciones, pues ustedes escojan 95%. Acuérdense que el nivel de confianza depende muchas veces de dónde estoy aplicando la estadística de mis datos. Entonces a 4 grados de libertad, el valor que yo tengo que comparar es 2.776. Me regreso a mi resultado. Y bueno, resulta, aquí está aproximado, tengo una T crítica de 2.78, más o menos lo que tenía yo en la tabla. Si esto yo lo comparo contra la T experimental, me voy a dar cuenta que la T experimental es más pequeña que la T crítica. Por lo tanto, puedo decir que se está cumpliendo la hipótesis nula, y acuérdense que la hipótesis nula me dice no hay diferencia entre los dos valores. Entonces yo puedo decir que el valor que yo obtuve con mi método no difiere significativamente del valor del estándar. Y eso me da seguridad de que mi método es confiable. Bien. Espero que les haya quedado claro. No es tan difícil esta situación de aplicar la T, la Q, la G, pero bueno, sí hay que entender un poco qué es lo que uno está haciendo, porque si no uno entra en confusiones. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero hacer no es medir contra un valor que yo considero verdadero, como el del estándar?
¿Qué tal que yo quiero comparar dos resultados obtenidos con dos metodologías diferentes? Esto significa que alguien utilizó un método y también hizo varios experimentos para obtener una población de datos y obtener su promedio, y yo voy a utilizar otro método, también voy a hacer varias determinaciones para obtener un promedio, y quiero comparar mi resultado con el del otro método de mi otro amigo para saber si difieren o son iguales. Esto lo aplicamos mucho los químicos analíticos cuando estamos desarrollando nuevos métodos precisamente, pues para analizar analitos que sean importantes, ya sea en la medicina, en las ciencias ambientales, en la forense, etcétera, etcétera. Normalmente estamos tratando de mejorar los métodos que ya están aprobados por las normas o por las diferentes federaciones internacionales. Y para eso, pues normalmente tenemos que poner a competir a los dos métodos al mismo tiempo, analizando la misma muestra, obteniendo resultados, y ya que tengamos los resultados finales, compararlos estadísticamente. Entonces aquí vamos a hacer la comparación de los dos valores que yo estaría obteniendo con dos métodos. Y para poder hacer esta comparación, lo primero que tengo que hacer es ver si las desviaciones estándar de ambos métodos las puedo considerar como iguales o difieren. En otras palabras, quiero saber si la dispersión de ambos métodos la puedo considerar igual o uno fue más disperso que otro. Para que yo pueda decidir con confianza, tengo que utilizar otra prueba estadística, que es la prueba estadística que se denomina de coeficiente F, que si se dan cuenta es otra vez lo mismo, ¿no? Voy a calcular un coeficiente que ahora llamo F para para comparar dos desviaciones estándar. Entonces, mi hipótesis nula va a ser: las desviaciones estándar de ambos métodos son iguales. Entonces, yo de entrada voy a considerar que las dos desviaciones son iguales, que las dispersiones son iguales para los dos métodos. ¿Cómo calculo mi coeficiente F experimental? Bueno, pues lo que tengo que hacer es tomar las dos desviaciones estándar de mis dos métodos, elevarlas al cuadrado, que acuérdense que esto se llama varianza, y dividirlas. Ahora, los valores de la desviación del numerador y la desviación del denominador los tengo que escoger, o sea, quién va arriba y quién va abajo a final de cuentas. Bueno, yo los tengo que escoger de acuerdo a la consideración de que la división me tiene que dar un número mayor a 1, no me puede dar una fracción. ¿Okay? Entonces yo tengo que acomodar aquí los dos valores de desviación para que cuando eleve al cuadrado y haga la división, el resultado sea al menos 1 o mayor a 1. ¿Okay? Entonces, ya que obtuve la F experimental, otra vez la voy a comparar contra una F crítica. La tabla de F crítica, tal vez lo notaron, también está aquí en la DT. Y aquí para calcular, o bueno, para determinar cuál es la F que tengo que utilizar, fíjense que aquí tengo una fila y una columna, que aquí tienen las etiquetas B1 y B2, y se refieren al número de datos que se utilizaron para determinar las desviaciones estándar. Acuérdense que son dos desviaciones estándar de dos métodos diferentes. A lo mejor yo hice 10 experimentos y mi compañero no hizo 10, hizo 8. Entonces no hay problema. B1, pues si se dan cuenta, sería la desviación estándar que yo aquí seleccioné como 1, que es la que voy a poner arriba. Y 2, pues es la desviación estándar que va abajo. Entonces digamos que la etiqueta 1, que corresponde a la desviación del numerador, pues es el número de experimentos que yo hice en la primera metodología. Y 2 va a ser la de la siguiente metodología. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo hice 10 experimentos, pues me iría a B1 10. Y si mi compañero hizo 5 experimentos, pues me voy a B2 5. Y entonces F sería 6.619. Esta es la F crítica que yo tendría que utilizar para comparar la F experimental. Entonces, si me regreso,
pues hago la determinación de f experimental, la comparo contra f crítica y lo mismo. Si f experimental es menor que f crítica, entonces puedo decir que se cumple la hipótesis nula y las dos desviaciones las puedo considerar como iguales, o sea, son equivalentes. Las dispersiones son iguales para los dos métodos. Pero si resulta que f experimental es mayor que f crítica, no se cumple la hipótesis nula y entonces eso significa que las desviaciones son diferentes para ambos métodos. ¿Por qué estamos haciendo esto de comparar las dos desviaciones de los dos métodos? Bueno, pues porque la forma de hacer la comparación de los valores va a cambiar dependiendo de esto. Por ejemplo, si ustedes comparan dos medias o dos valores que ustedes obtengan con desviaciones estándar que no difieren, o sea que puedo decir que después de haberla hecho la prueba F, las desviaciones estándar son equivalentes, pues las ecuaciones que yo tengo que utilizar son estas. La T experimental va a ser el promedio de uno de los métodos, el promedio de los resultados que obtuve con uno de los métodos. Acuérdense de las etiquetas, ¿ok? La desviación que tengo aquí en el numerador es la que yo tengo que poner aquí. Aunque bueno, realmente aquí no hay problema porque normalmente lo que yo tomo son valores absolutos. Siempre van a ser los positivos, ¿ok? Entonces no importa si de repente se equivocaron aquí. La situación es que si les da negativo, ustedes utilicen el valor absoluto. Entonces sería la resta de los dos promedios de los dos métodos que utilicé, o bueno, desde el punto de vista estadístico, la resta de los promedios de las dos poblaciones de datos que yo estoy comparando entre la desviación estándar que se llama ponderada. ¿Cómo calculo esta S? Si se dan cuenta es una S mayúscula, no es una S minúscula. Esta S no es o del método 1 o del método 2, sino más bien lo que yo hago es calcular una S global utilizando estas dos desviaciones estándar. ¿Y cómo lo hago? A través de esta ecuación que está aquí. Tengo que calcular la varianza ponderada. Entonces, S cuadrada, que es esta varianza, bueno, aquí está como desviación estándar. Obviamente le tengo que sacar la raíz para poder sustituirlo acá. Acuérdense, S cuadrada es varianza. La raíz de la varianza es la desviación estándar. Pero bueno, con los datos que yo tengo de mis dos diferentes métodos, yo calculo esta varianza ponderada. Entonces, para calcular S cuadrada sería el número de experimentos que hice en mi método 1 menos 1 por la desviación estándar de mi método 1 al cuadrado más el número de datos del método 2 menos 1 por la desviación estándar del método 2 al cuadrado. Y lo que me dé lo tengo que dividir entre el número de experimentos del método 1 más el número de experimentos del método 2 menos 2. Y eso que me dé es la varianza ponderada, le saco raíz cuadrada y ese valor que yo obtengo lo sustituyo aquí. ¿Entendido? Y ahora lo que me dé aquí lo multiplico por la raíz de los recíprocos, de 1 entre el número de experimentos que hice con el método 1 más 1 entre el número de experimentos que hice con el método 2. Y así es como yo puedo calcular ya la T experimental. Y otra vez son las mismas consideraciones. Tengo que ir a comparar la T experimental contra una T crítica. Aquí el problema es que como estoy comparando dos métodos, pues uno va a tener ciertas mediciones y otro va a tener otras mediciones. Entonces, ¿cómo sé cuáles van a ser los grados de libertad que yo tengo que seleccionar para irme a mi tabla y determinar cuál es el valor de T? O sea, ¿cómo sé este valor? Si a final de cuentas un método puede ser de 10 mediciones y otro método puede ser de 5 mediciones. No hay problema, para eso tenemos esta otra ecuación que está aquí. Los grados de libertad que yo tengo que utilizar para calcular T crítica van a ser el número de datos del método 1 más el número de datos del método 2 menos 2. Esto significa que si estamos en el ejemplo que yo les comenté, si yo hice 10 mediciones y mi compañero hizo 5, entonces sería 10 más 5, 15, menos 2, 13.
Entonces yo me tendría que ir a la tabla de t y buscar, bueno, aquí en esta tabla no llega a 13, pero yo tendría que buscar en 13 grados de libertad el valor de t. Normalmente no varían mucho porque cuando uno hace una comparación de dos métodos, pues trata de asegurarse de que el número de experimentos que uno está haciendo sea lo más cercano al número de experimentos que está haciendo el compañero. Pero bueno, amén de esta tabla que yo les puse aquí, que a lo mejor está un poco incompleta porque está muy resumida, en los libros de estadística o en los libros de química analítica ustedes pueden encontrar tablas de valores T críticos de Student mucho más extensos. De hecho hay un libro que está en la bibliografía que sería muy bueno que lo checaran, que es el Miller de Estadística Aplicada a Química Analítica. Ese describe de una manera muy sencilla y muy amigable todas estas cosas que nosotros estamos viendo. Ok, entonces ya con mis grados de libertad tomo T crítica, la comparo contra T experimental y otra vez, si la T experimental es menor que la T crítica, acepto la hipótesis nula y entonces puedo decir que los dos valores que yo estoy comparando son iguales. Los dos métodos me dan resultados que puedo decir que no difieren significativamente el uno del otro. Y por otro lado, si la T experimental es mayor que la T crítica, entonces rechazo la hipótesis nula y entonces tengo que decir que los dos resultados que yo obtuve con uno y otro método no son equivalentes, difieren significativamente. Entonces, si yo estuviera comparando un método nuevo contra un método que ya está aceptado en las normas y resulta que no pasa la prueba T, significa que mi método no es comparable con el método aceptado y pues obviamente no me estaría dando resultados exactos. O sea, no podría aplicar mi método para lo que estoy tratando de desarrollarlo. Espero que haya quedado claro. Me traté de ir lo más metodológico posible y lo más secuencial posible. Este es un ejemplo de aplicación para estos casos. Entonces, les dicen, en una comparación de dos métodos para la determinación de cromo en muestras de hierba de centeno, se obtuvieron los siguientes resultados en miligramos por kilogramo. Entonces, el método 1, de todos los experimentos que hizo, aquí no me dan el conjunto de experimentos, aquí ya me están dando directamente el análisis estadístico que se hizo con el conjunto de datos. Les dicen que en el método 1, después de analizar todos sus resultados, les dio una media, un promedio de 1.48 y una desviación estándar de 0.28. Y por otro lado, para el método 2, les da un promedio de 2.33 y una desviación estándar de 0.31. Entonces, aquí la situación es, bueno, les dicen que en cada método se hicieron 5 determinaciones, o sea, método 1, 5 experimentos, método 2, 5 experimentos. Se hicieron las mismas experiencias para cada uno. La pregunta directa es, ¿los valores que yo obtengo con los dos métodos, que acuérdense que son los promedios, difieren o no significativamente? Ok, pruébate a final de cuentas. ¿Qué tengo que hacer? Primero ver si las desviaciones estándar son equivalentes o no. Entonces, previo a cualquier cosa, aplico la prueba F. La prueba F la tengo que hacer considerando los valores de las desviaciones estándar. Acuérdense que yo tengo que escoger los valores para la desviación de arriba y la de abajo, de tal forma que cuando yo haga la división de los cuadrados, me dé un valor arriba de 1. Entonces, para que eso suceda, tengo que escoger a 0.31 como el numerador y a 0.28 como el denominador. Entonces, si yo tomo las desviaciones, las elevo al cuadrado y hago la división, pues me va a dar 1.23. Esta es mi F experimental. Ah, caray. Y luego, acuérdense que lo que tengo que hacer es, ya que determiné el valor de la F experimental, tengo que irme a las tablas para encontrar el valor contra el que voy a comparar esa F, que es la F crítica. Entonces, aquí tengo la tabla de F crítica. Si se dan cuenta, tengo una fila que tiene una etiqueta de B1 y una columna que tiene una etiqueta de B2. Estos dos valores que están aquí corresponden a los grados de libertad del conjunto de datos de cada uno de los métodos que ustedes utilizaron. Por ejemplo, si yo hice 10 experimentos, pues entonces mi número de grados de libertad para mi método va a ser 10.
perdón, va a ser 9 porque es 10 menos 1. Y en el caso de mi compañero que hizo 5 experimentos, su número de grados de libertad va a ser 4. Y de esa forma es con la que yo voy a poder determinar cuál es el valor de la F crítica. Bueno, ya que tengo F crítica, entonces lo que hago es compararla contra la F experimental, y si resulta que la F experimental es menor que la F crítica, se cumple mi hipótesis nula y significa que las desviaciones de ambos métodos las puedo considerar equivalentes o iguales, es decir, no difieren significativamente. En otras palabras, la dispersión de los dos métodos es prácticamente la misma. Y si yo determino eso, entonces la forma de calcular mi coeficiente t es a partir de estas ecuaciones que están aquí. El coeficiente t yo lo voy a definir como la resta de los dos promedios. Aquí ustedes tienen que tomar el valor absoluto si es que les llegara a dar negativo. Entonces sería la resta de los dos promedios entre un valor que nosotros llamamos desviación estándar ponderada. Esta la obtengo a través de esta ecuación que está aquí, que es la varianza ponderada, que acuérdense que la varianza pues es la desviación estándar al cuadrado. Esta varianza ponderada yo la voy a calcular con los datos estadísticos de los conjuntos de datos que obtuve con los dos métodos. Entonces, pues para calcular S cuadrada sería el número de datos que yo obtuve con el método 1 menos 1 por la desviación estándar de los datos del método 1 al cuadrado, es decir, su varianza, más el número de datos del método 2 menos 1 por la desviación estándar del método 2 al cuadrado. Y lo que me dé lo tengo que dividir entre la suma de los números de datos del método 1 y del método 2 menos 2. Y esto me va a dar la varianza ponderada, que es S cuadrada. Le saco raíz cuadrada y ese valor ya lo sustituyo yo aquí. ¿Entendido? Y lo que me dé lo voy a multiplicar por la raíz de 1 entre el número de datos del método 1 más 1 entre el número de datos del método 2. Y ahora, ya que tengo mi T experimental, tengo que compararla contra T crítica. Pero aquí el detalle es cómo voy a comparar la T contra una T crítica si yo estoy probando dos metodologías que tienen dos diferentes conjuntos de datos, o podrían tener dos diferentes conjuntos de datos. Yo hice 10 y mi compañero hizo 5 experimentos. ¿Cómo le hago? Bueno, pues para poder determinar cómo elegir la T, los grados de libertad los tengo que calcular a través de esta ecuación que está aquí. Los grados de libertad serían el número de experimentos que hice o el número de datos que obtuve con el método 1 más el número de datos que obtuve con el método 2 menos 2. Y eso me va a dar los grados de libertad que yo tengo que utilizar para ubicar T crítica en mi tabla. Acuérdense que normalmente es al 95% de confianza, si no me dicen otra cosa. Y ya me pasé. Y así ya puedo tener el valor. Y ahora comparo contra la T experimental. Si la T experimental es menor que la T crítica, acepto la hipótesis nula. Y la hipótesis nula era: no hay diferencia entre tus dos valores. Entonces, si T experimental es menor que T crítica, lo que yo puedo decir es que el resultado que yo obtuve con el método 1 no difiere significativamente del resultado que obtuvo mi compañero con el método 2. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy comparando mi método contra un método que viene en normas, pues yo podría decir ahí que es tan confiable como el método de normas. Ahora, si la T experimental es mayor que la T crítica, rechazo la hipótesis nula y entonces tendría que decir que los dos resultados, los dos promedios, difieren significativamente. No estoy logrando obtener lo que está obteniendo el método oficial, por ejemplo. Y entonces mi método pues realmente no me serviría. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo que está aquí. Él dice: en una comparación de dos métodos para la determinación de cromo en muestras de hierba de centeno, se obtuvieron los siguientes resultados en miligramos por kilogramo. Entonces aquí ya les están dando el análisis estadístico de los datos. El método 1 lo que obtuvo fue
un promedio de 1.48 miligramos por kilogramo a la -1 de cromo, una desviación estándar de 0.28, y el método 2 obtuvo un promedio de 2.33 miligramos por kilogramo y una desviación estándar de 0.31. Y me están diciendo que en los dos experimentos que se hicieron, bueno, en las dos comparaciones, se hicieron 5 determinaciones. Obtuve 5 datos para cada conjunto. La pregunta directa es, ¿difieren los valores que yo estoy obteniendo con los dos métodos o no difieren? ¿Difieren las medias o los promedios o no difieren? Bueno, lo primero que tengo que hacer es verificar si las desviaciones estándar son equivalentes o no. Para eso aplico la prueba F. Entonces, yo tengo que fijarme en las dos desviaciones que tengo aquí para los dos métodos. Acuérdense que tengo que elegir quién va arriba y quién va abajo, quién va en el numerador y quién va en el denominador, para que cuando yo saque los cuadrados y haga la división, me dé un valor mayor a 1. Para este caso, 0.31 tendría que ir arriba, 0.28 abajo, y así me va a dar 1.23. Y cumplo con la regla. Esta sería mi F experimental. Ahora, F crítica, yo la voy a determinar de tablas. Acuérdense que la tabla de F me pide grados de libertad utilizados en el método 1, grados de libertad utilizados en el método 2. A mí me están diciendo que yo utilicé 5 determinaciones en cada uno de los métodos. Significa que mis grados de libertad son 5 menos 1, o sea 4. 4 para cada caso. Entonces B1 va a valer 4, B2 va a valer 4, y entonces eso significa que mi F crítica es 9.605. Entonces, ahora sí, comparo F experimental contra F crítica, me doy cuenta que la F experimental es menor a la F crítica, y entonces puedo decir que las dos desviaciones no tienen diferencias significativas. Se cumple la hipótesis nula. Entonces, si se cumple que no hay diferencia significativa en las dos desviaciones, tengo que aplicar estas ecuaciones que están aquí. Calculo primero la varianza ponderada. Entonces, calculando la varianza ponderada sería, regreso, n-1, o sea 5 menos 1, 4, por la desviación estándar del método 1, que sería 0.28 al cuadrado, más n2 menos 1, n también sería 5 para el método 2, entonces aquí sería 4, por 0.31 al cuadrado. 0.31 es la desviación del método 2, y eso lo divido entre 5, 5 más 5 menos 2, 5 más 5 menos 2, y entonces la S ponderada me va a dar 0.0872. Ahora saco la raíz, y la raíz me va a dar 0.295, y este valor es el que yo tengo que sustituir aquí. Entonces, para calcular la T experimental sería el promedio del método 1, 2.33. Acuérdense que aquí estoy tomando bueno, aquí 1, el subíndice 1 correspondería al método 2, porque fue el que seleccioné para poner en el numerador, pero bueno, da igual, no importa a ustedes si lo ponen al revés. Acuérdense que tienen que tomar el valor absoluto. Entonces, bueno, sería la resta de las dos medias, 2.33 menos 1.48, entre la S ponderada que acabo de calcular, 0.295, por 1 entre el número de experimentos que hice, más 1 entre el número de experimentos del otro método que hizo mi compañero. Obviamente la raíz de eso. Y bueno, si hago toda esta operación me va a dar que la T experimental es 4.56. Si yo comparo la T crítica contra la T experimental, me voy a dar cuenta que 4.56 es mayor que la T crítica. Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza, y tengo que decir que los dos resultados difieren significativamente. El método que yo utilicé y el método que utilizó mi compañero difieren, no me estarían dando los mismos resultados en el análisis de la muestra. ¿Ok?
Ahora, ¿qué pasa cuando las desviaciones estándar difieren? Cuando la prueba F me dice, ¿sabes qué? Las dispersiones de los dos son diferentes. Las dos desviaciones estándar tienen diferencias significativas. Bueno, en ese caso, tengo que calcular la T experimental de esta forma, que sería la resta de los dos promedios entre la desviación estándar del método 1 al cuadrado entre el número de experimentos más la desviación estándar del método 2 al cuadrado entre el número de experimentos. Y aquí los grados de libertad que voy a calcular obviamente son diferentes a los que he estado considerando para la T crítica. Aquí los grados de libertad serían los que define esta ecuación que está aquí. La desviación del método 1 al cuadrado entre el número de experimentos más la desviación del método 2 al cuadrado entre el número de experimentos, y lo que me dé lo elevo al cuadrado, y eso lo tengo que dividir entre estos dos sumandos que están aquí. La desviación del método 1 a la cuarta entre el número de experimentos del método 1 al cuadrado y lo que me dé por el número de experimentos menos 1. Y lo mismo tengo que hacer en este sumando acá, pero considerando el método 2. O sea, si se dan cuenta es exactamente lo mismo, pero para S2 y N2. De esta forma yo puedo calcular los grados de libertad que voy a utilizar para comparar la T crítica contra la T experimental. Vamos a ver este ejemplo que está aquí. Dice, los siguientes datos reportan las concentraciones de tiol en milimolar, tiol en sangre de dos grupos de pacientes. El primero reportado como de personas sanas y el segundo de personas con artritis reumatoide. Entonces, estos son los datos de los análisis de sangre para determinar tiol. El grupo 1 es de personas que no tienen enfermedad, es el grupo normal. Y estos son los resultados de haber hecho el análisis a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas diferentes que se consideran sanas. Ahora, se tomaron a 6 pacientes que se sabía que tenían artritis, se les hizo la determinación de tiol y entonces se detectaron estos valores para, pues para el grupo que está enfermo, para los que tienen artritis. 281, 406 y etcétera. ¿Okay? La pregunta es, o sea, fíjense, aquí este es interesante, este ejemplo es muy interesante porque va más allá incluso de comparar dos métodos. Aquí lo que yo estoy tratando de comparar no son dos métodos, son dos grupos de personas, uno que es normal y otro que tiene artritis. Lo que yo quiero saber aquí es si yo podría decir cuando una persona tiene artritis, las concentraciones de tiol en sangre van a ser diferentes a las que tendría una persona normal. Y a lo mejor haciendo yo una determinación de tiol en sangre, pues yo podría detectar que alguien padece artritis reumatoide. Entonces lo que él está tratando de hacer es comparar los dos grupos. Entonces, él quiere averiguar si hay diferencias significativas en la cantidad de tiol en sangre para una persona normal que para una persona que tenga artritis. Obviamente el estudio lo está haciendo con una población de pacientes normales, pacientes con artritis. Entonces fíjense, tengo que comparar los dos grupos. Ahora, si yo trato los datos estadísticamente para los dos grupos, el grupo de personas sanas tiene 7 mediciones, el grupo de personas con artritis tiene 6 mediciones. Sacando el promedio de personas sanas, el promedio de tiol en personas sanas es 1.921 y la desviación estándar es 0.076. Y en el grupo de personas con artritis, el promedio de cantidad de tiol que se encontró es 3.465 y la desviación estándar es 0.440. Ok. Lo que voy a hacer es, o lo que quiero hacer es comparar estos dos promedios, que son los valores que yo consideraría que tendrían las personas sanas y las personas con artritis, y saber si hay diferencias significativas entre los dos. Si yo viera que no hay diferencia significativa, pues significa que pues medir
el tiol en sangre para determinar si alguien tiene artritis no tiene caso, porque tendrían las mismas cantidades que una persona sana. Pero si yo detectara que hay diferencia significativa entre los dos, pues entonces podría proponer medir tiol en sangre para saber si una persona tiene artritis o no, para darle un diagnóstico. ¿Sale? Entonces, lo primero que tengo que hacer, como en el caso del problema anterior, ver si las desviaciones estándar de los dos grupos son equivalentes, si son iguales o difieren. Entonces tengo que aplicar mi prueba F. Calculo F experimental. La desviación estándar que va arriba es 0.440, la de abajo es 0.076, porque las dos divididas y elevadas al cuadrado me da un valor por arriba de 1, o sea, 33.52. Acuérdense que ustedes eligen quién va arriba y quién va abajo para que les dé un valor mayor a 1. Entonces, en este caso me da 33.52, la F experimental. Si me voy a las tablas, buscando los grados en la tabla, los grados de libertad, el grado de libertad para el grupo sano sería 6, los grados de libertad para el grupo con artritis sería 5. Entonces, si me voy a la tabla, voy a determinar que la F crítica es 5.119. Si comparo la F experimental contra la F crítica, pues me voy a dar cuenta que es muchísimo más grande que la F crítica, lo que significa que las dos desviaciones difieren significativamente. No puedo decir que sean iguales, por lo tanto voy a tener que aplicar estas ecuaciones que están aquí. Bueno, pues entonces calculo mi T experimental sustituyendo los datos que me pide la ecuación, los dos promedios, las desviaciones de los dos grupos, el número de determinaciones que se hicieron en los dos grupos, están ya aquí. Si hago toda la operación matemática, me va a dar que la T experimental es menos 8.48. Obviamente aquí me está dando negativo porque yo escogí, si se dan cuenta aquí en el numerador, el promedio más pequeño primero y el segundo después. Pero no importa, acuérdense que el valor tiene que ser absoluto. Entonces T experimental vale 8.48. Ahora, ¿qué pasa con respecto a los grados de libertad? Bueno, tengo que sustituir en esta ecuación que está aquí las desviaciones, los números de datos y pues lo que corresponde en el numerador y en el denominador. Y si hago eso me va a resultar que los grados de libertad son 5.3. Aquí ustedes tienen que redondear. Si les da un valor como este de 5.3, pues hay que redondear a 5. Si les hubiera dado 5.7, pues ustedes hubieran redondeado a 6. Entonces, en este caso, como me da 5.3, los grados de libertad que me van a servir para determinar T crítica valen 5. Entonces me iría a las tablas, buscaría a un 95% de confianza el valor de T crítica y me daría con 5 grados de libertad un valor de 4.03. Si yo comparo la T experimental en valor absoluto contra la T crítica, me voy a dar cuenta que es mayor la experimental que la crítica, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y tengo que decir que sí hay diferencia significativa entre las concentraciones de tiol para ambos grupos, es decir, los pacientes normales tienen cierto nivel de concentración de tiol y los que ya tienen artritis reumatoide tienen otro valor diferente, otra concentración diferente de tiol. Eso es importante porque significaría que si yo determino tiol en sangre de una persona, podría ver ahí si está enferma o no de artritis. Fíjense qué bonitos son estos problemas estadísticos aplicados al análisis químico. Y realmente aquí es donde uno ve la aplicación que tienen, porque a final de cuentas pues esto puede impactar hacia afuera en un laboratorio de análisis clínico para, por ejemplo, proponer una nueva forma de determinar si alguien tiene artritis o no y que no sea invasiva. Ahí creo que ya me pasé. Pues ya está. Estas son las dos formas de calcular T dependiendo de cómo sean las desviaciones estándar para cada uno de los grupos o de los métodos que yo esté tratando de comparar. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, acuérdense que pueden escribir en la página de Face. Siempre es mejor que sea ahí
para que si alguien más tiene esa duda, pues ahí ya la pueda consultar y se resuelva. O pues si son dudas más fuertes, podemos tratarlas en nuestras sesiones en vivo o podemos programar alguna fuera de horario, no hay problema, ya sea individual o ya sea en pequeños grupos o el grupo completo. Bueno, pues hasta aquí el tratamiento de datos estadísticos. Lo que continuaría ahora es ya una parte un poquito más química desde el punto de vista de entrar al laboratorio y hacer cositas, que es la preparación de soluciones. Vamos a recordar algunas cosas que vamos a necesitar de preparación de soluciones, pero bueno, eso ya será para la próxima clase. Muchas gracias, acuérdense, cuídense mucho, cuiden a sus familias y esperemos vernos pronto, ya sea en la cámara, aunque lo ideal sería que fuera ya en el salón de clases. Hasta luego.